Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva temporada de nuestro podcast favorito donde hablamos de ti, de mí, de aquella y de la otra, porque aunque es una nueva temporada, nuestro enfoque es el mismo, ¿verdad? Donde vamos a hablar de todas esas cosas. Muchos saludos, gracias a todas esas personas que siempre estuvieron pendientes de cuándo vuelven, pero muchas veces, ¿verdad? Uno comienza unos proyectos y en el camino tienes que hacer ajustes y tienes que hacer cambios, ¿verdad? Yes, claro y este sí. fue el caso y les voy a hablar bien brevemente al respecto. Cuando este podcast fue creado para empoderar a la mujer. Entonces entendíamos que entiendo, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo yo entendí que yo no puedo hablar de empoderamiento sin dar una base. Y yo creo que el empoderamiento real viene desde el fundamento bíblico, donde sí te vamos a seguir empoderando, vamos a seguir dándote todas las herramientas que tú necesitas, pero esta nueva temporada viene a tener un fundamento, ¿verdad? Para que nuestras vidas realmente tengan fundamento. ¿Cómo yo empodero mi vida? Desde ese fundamento bíblico, desde el principio, desde lo que fue creado para mí, para traer bendición a mi vida. Amén. Y ese es el enfoque de esta nueva temporada, donde te vamos a seguir dando esos tips, pero unos tips que van a ser de bendición para toda tu vida. Y yo les hablo bien sinceramente, esto comienza desde adentro, desde mí, Claro que sí. porque podemos estar empoderadas en muchos sentidos, pero hay algo que va en la pieza del eslabón para el engranaje y es el Señor. Ahí, si no tenemos esa base, yo dije, pero es que estamos hablando, pero hay que ir desde el principio, Sí, paso a paso, y ver cómo yo me empodero espiritualmente para poder dar y reflejar ese empoderamiento real. Santo, porque yo claro creo que que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, y antes de seguir, porque sigo hablando, como siempre está Glorimar con nosotros. Hola, chicas. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Mariceli Fernández. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y de eso fue lo que hicimos, ¿verdad, Glorimar? Dijimos, espérate, vamos a reestructurar esto, vamos a hacerlo correctamente y créanme que esto va a ser un aprendizaje para ti y para mí. Yo creo que para mí va a ser más porque Dios ha venido trabajando conmigo de una manera y llevándome, sí, te estoy dando las herramientas, pero hay algo más. Amén. Te estoy dando las herramientas, tienes las herramientas, pero hay algo más. Amén. Porque dice, ¿verdad? La palabra dice que si nosotros, la casa tiene que ser fundamentada en la roca. En la roca. Que si nosotros edificamos en la arena, van a venir los vientos y va a venir el agua y va a venir la marea y nos va a derrumbar. Eso pasa en nuestras vidas naturalmente. Totalmente. Si nosotros no tenemos una buena base y un buen fundamento, va a venir la adversidad y nos va a derrumbar. Así que te vamos a empoderar, amiga. Vamos a empoderarte, pero vamos a empoderarte desde el fundamento, desde el principio, para lo que la mujer fue creada. Amén, claro que sí. Así que hoy tenemos un tema bien interesante que vamos a estar discutiendo. Como les dije, esto es un aprendizaje para mí porque yo ni soy predicadora, ni me conozco la palabra de la A a la Z, por eso traemos una experta, una persona ya con experiencia que nos pueda enseñar y nos guíe con las dudas, porque uno, ¿verdad? En el día a día, uno sí sabe que tiene a Dios, uno ora, pero yo sé que hay algo más. Y según quizás Dios ha trabajado conmigo desde que este podcast comenzó, porque sí, tenemos muchos temas, y todos los temas siempre van a ser dirigidos a ti, mujer, para empoderarte. Claro que sí. Para empoderarte, pero empoderarte de la manera correcta. Esa es la clave. No desde la manera que el mundo nos quiere empoderar. Y ese era el enfoque. Yo decía, pero es que yo quiero empoderar a estas mujeres y yo quiero poder darle las herramientas. Sin romper el diseño. Sin romper el diseño de Dios. Amén. Exactamente. Sin romper el diseño es lo importante. Porque la palabra dice de que le vale al hombre ganarlo todo y perder su alma. Así es. Entonces, cuando nosotros empoderarnos, la mujer siempre estuvo en el plan divino de Dios. Vamos a empezar por ahí. Cuando Dios formó al hombre, ¿qué hizo? Vio que el hombre estaba solo y le formó una ayuda idónea y lo sacó de la costilla, dice la palabra. Cuando vemos la ayuda idónea, la mujer no es más débil que el hombre, la mujer es igual o más fuerte que el hombre, porque una ayuda idónea es para ayudarte a cargar peso, no es más débil que tú. Entonces, el empoderamiento que hay ahora
afuera se escucha bonito, pero está yendo en contra del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque está empoderando a la mujer a irse por encima del hombre. Uh-huh. Y yo no estoy diciendo que es correcto que el hombre maltrate a la mujer y que la menosprecie, uh-huh, pero hay un diseño. Pero hay un diseño divino que hay que respetar. Y, hay que corregir, y la palabra dice que el hombre es el mayordomo y la mujer es corona del hombre. Amén. Entonces hay unos principios que hay que respetar. Por lo tanto, nosotras nos vamos a empoderar, pero nos vamos a empoderar a través del poder correcto. Amén. Que es a través del Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros cuando venimos al Señor. Amén. Y amigas, eso fue lo que a mí me pasó. Y estábamos a mí a Glorimar, porque nosotras venimos trabajando este proyecto hace ya desde octubre 2022. Ajá. Por fin en el 2023 se nos da la oportunidad y comenzamos a desarrollar este proyecto, pero entonces en medio del proyecto, te voy a ser bien honesta, yo estaba perdida, porque yo decía, sí es lo que tengo que hacer, pero es lo que vamos a hacer, pero no es lo correcto. No estamos dando una base y sí le estamos dando herramientas, pero le estamos dando las mismas herramientas que tú vas a encontrar por todos lados. Entonces este podcast se trata de hablar de ti, de mí y de ti, de las experiencias que nosotros vivimos y cómo a través de la palabra, porque no se trata de religión, uh-huh, y no se trata de una iglesia. Se trata de una relación y Dios, saber que hay alguien supremo a ti, que sin él no puedes hacer nada. Y yo creo que eso lo tocamos muchísimas veces en la primera temporada. Veces, sí. Y la primera temporada, porque no se trata solamente de ser... de andar con la Biblia debajo del brazo, o predicar, como dicen por ahí, la moral en pantaletas, ¿verdad? No se trata de eso, se trata, porque esto para mí es crecimiento, así que yo, amiga, voy a crecer juntamente contigo, de eso se trata. Y voy a hablar de mis propias experiencias y de cómo yo, el no aplicar cosas que conozco, porque eso es otra cosa que pasa, yo creo que la mayor parte de las personas en este mundo ya han escuchado de Dios. Sí, y ya saben que hay algo. Eso es muy ¿verdad? Cierto. Y muchas veces nosotros en nuestro subconsciente, porque te hablo de lo que me pasa y me ha pasado a mí, que yo digo el subconsciente para que mis amigas me entiendan, pero realmente es el Espíritu Santo que uh-huh, te inquieta. Como que, hey. Exactamente. Entonces, yo sé que hay un propósito, pero entonces, ¿cómo yo dirijo ese propósito? ¿Cómo yo voy a entender cuál es mi propósito? Y eso es lo que queremos, llevarte desde la base en esta segunda temporada de cuál es el propósito de la mujer en la vida, cuál es nuestro rol, para qué fuimos diseñadas y cómo yo me voy a empoderar para empoderar a los que están a mi alrededor. Y todas tenemos ese propósito. Exactamente, y reconocer, porque así como tú lo mencionas, tiene que haber un fundamento, uh-huh, pero tú tienes que aprender a reconocer mira, porque como lo decías, tenemos... ¿verdad? Si tú has reconocido al uh-huh, Señor, porque es bien importante uh-huh, señalar eso. Exacto. Si tú has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, porque muchas personas lo han reconocido como su Salvador, pero no como su Señor. Uh-huh. Wow. Y cuando tú lo reconoces como tu Señor, tú le estás diciendo, tú eres mi dueño. Y cuando tú le dices al Señor, tú eres mi dueño, tú les estás diciendo, heme aquí, yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Y como el diseño de Él es que la mujer, porque vamos a ir a través de la palabra, uh-huh, porque hay un montón de mujeres. Lo que pasa es que el enemigo ha querido traer menosprecio, y tan es así que si nosotros miramos ahora mismo cómo se está comportando la humanidad ahora mismo, el feminismo está yendo a un extremo que ya fuera de control, está fuera de control, mas sin embargo la palabra es clara. Uh-huh. La palabra es clara, y quiero señalar y quiero aclarar que en ningún lugar en la palabra dice que Jesús vino a traer una religión. No. En la palabra no dice. Jesús lo que trajo fue un reino y una relación, una intimidad con Él. ¿Qué es tener una intimidad? Tener cosas en común con Dios. Así es. Entonces, cuando tú tienes cosas en común, tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu. Uh-huh. Lo que decías ahora mismo, que tú lo reseñas como la conciencia para que te puedan entender, pero para los que estamos uh-huh, en Cristo, no en ninguna religión, los que estamos en Cristo, sabemos y reconocemos que es la voz del Espíritu Santo. Amén. La que nos está dirigiendo, porque dice la palabra que Él nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Así entonces es. Para nosotros caminar por esa verdad y por esa justicia tenemos que aprender a escucharlo. Así es. Y yo creo que reconocer, uh-huh, el reconocer cuando tú estás, que en el caso de nosotras era lo que veníamos viendo, uh-huh,
cuando tú reconoces que hay algo que tú tienes que cambiar y das ese paso y tomas esa acción y tienes ese cambio, ahí es donde yo he visto la recompensa y yo he visto el respaldo, porque no podemos, hay una base, yo siempre he dicho, hay una base, hay un fundamento, hay algo que nos tiene que guiar. Muchas veces yo he sido guiada por las emociones. Entonces es un error. Ves que aquí vamos a hablar de la realidad, porque aquí nadie está exento. Yo era una persona que yo trabajaba por emociones. La emoción, pues esto es lo que voy a hacer. Entonces yo aprender a escuchar y discernir qué es mi pensamiento y qué es la voluntad de Dios, yo todavía estoy en esa transición, porque para mí yo no sé tú, Mari, pero yo me cuestiono, todos mis pensamientos son cuestionados. O sea, yo los pienso y me los cuestiono. ¿Soy yo o eres tú? Exactamente. Entonces, a veces voy a comenzar un proyecto, o voy a hacer algo, o quiero emprender algo, o voy a hacer algo. Entonces, tú me ves a mí pero esto soy yo. Pero entonces, no, esto no es lo que esto es, o tomo una decisión apresurada por la emoción. Basada en sentimientos y no en la realidad. Y yo creo que eso le pasa a muchísimas mujeres. Pero lo importante es que, como dijimos, te vamos a llevar y me voy a llevar yo misma, porque esto ha sido para mí un confrontamiento. Claro, para mí ha sido un confrontamiento y un quebrantamiento. Sí. ¿Por qué quebrantamiento? Porque tengo que morir al yo de lo que yo quiero hablarles a ustedes. Y hacer lo que él me dijo, que eso no fue lo que yo te mandé a hacer. Es que estás diciendo algo que es clave, mira, y de verdad que la palabra te tiene que confrontar. Claro. El día que a ti la palabra no te confronte, tú tienes un problema, hay algo mal, porque la palabra nos tiene que confrontar. Y cuando la palabra nos confronta, ¿qué sucede? Nos quebrantamos, lo acabas de decir. Entonces nosotros, cuando la palabra te está confrontando y tú te estás quebrantando, quiere decir que tú vas por buen camino. Exacto. Porque nosotros, tú lo decías, por sentimiento. El ser humano vive por sentimientos y no está mal. Porque la palabra... Por emociones y sentimientos. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos trinos. Dios es un solo Dios, pero tiene 3 manifestaciones. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Entonces nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, pero somos nosotros. Yo, Mariceli, tengo un alma, tengo un cuerpo y tengo un espíritu. No soy 3, sigo siendo Mariceli. Pero entonces Mariceli tiene que aprender a ordenarle a este cuerpo que no puede dirigirse por los sentimientos o por lo que la mente quiera, que es lo que es el alma, sino que yo tengo que aprenderme a dejarme dirigir por el espíritu. Me explico. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, tengo que ir un poquito atrás. Cuando en el Edén, la mujer escucha la voz de la serpiente y come del fruto, todos sabemos que él le dijo, la orden era no comas del fruto porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Pero todos vemos que ella comió del fruto y siguió viviendo. ¿Qué muerte era? Era una muerte espiritual porque hubo una separación del espíritu, porque dice la palabra que cuando él los puso en el Edén, ellos veían a Dios cara a cara y él venía todas las tardes a conversar con ellos. Yo a veces me pongo a meditar con eso y yo, Dios mío, Señor. ¿Cómo será? Sí. Pero ¿qué sucede? Ella come del fruto, a ellos los expulsan del Edén y entonces hubo esa separación de espíritu. Por eso fue que los ojos de ellos fueron abiertos. Fíjate, ellos eran seres espirituales. Ellos tenían ojos, pero no veían a través de sus sentimientos. Tenían oídos, pero no oían a través de sus sentimientos. Entonces, sucede que cuando hubo esa separación del espíritu, sus ojos, ¿qué dice la palabra? Que fueron abiertos. Así como sus ojos fueron abiertos, sus oídos fueron abiertos, entonces ellos se escondieron de Dios. Porque usualmente cuando estamos en los caminos del Señor y le fallamos a Dios, en vez de rendirnos a la presencia de Él y decirle, te fallé, aquí estoy, nos escondemos de Dios. Ellos si pudiésemos. Exacto. En nuestra mente nosotros nos escondemos. No, es que ellos lo pretendieron, mas sin embargo, cuando Él los llamó, Él los llamó, pero Dios sabía dónde ellos estaban. Y ya sabía lo que había pasado. A ellos les dijo, tuvimos miedo. ¿Pero por qué tuvieron miedo? Sí, el miedo no existía. Exacto. Porque hubo esa separación. Entonces volvemos ahora acá.
Cuando tú vienes, después que viene Jesucristo, muere, asciende y dice que envía al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, ¿qué sucede? El Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro nosotros. espíritu. O sea, el espíritu de nosotros que estaba muerto, Despierta. cobra vida porque se une y se vuelve un espíritu con el Dios. Espíritu de Dios. Entonces ya nosotros dejamos de nuestra naturaleza carnal. Cambia. Ya no somos, tenemos esa naturaleza. Nosotros no tenemos dos naturalezas cuando venimos a los caminos de Cristo. Eso es una falsa enseñanza, eso es un espíritu de herejía. Nosotros tenemos una sola naturaleza. Cuando estamos sin Cristo tenemos la naturaleza carnal. Pero una vez venimos a Cristo, la palabra dice que el que viene a Cristo una nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando esa nueva naturaleza nace, la vieja naturaleza tuya muere. Entonces tu naturaleza es en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Ese espíritu cobra vida. Entonces, ese espíritu, ya tú dejas de ser un ser natural. Por eso es que la palabra en Romanos te habla de eso, de lo que es vivir en el espíritu y lo que es vivir en la carne. Cuando vivimos en la carne, yo no me refiero a pecado. Yo no estoy diciendo que, estoy diciendo que te estás viviendo de manera natural por tus sentidos. Y cuando vivimos por los sentidos, cometemos errores. O tomamos... Es como lo que decimos, ¿verdad? Que es el mundo. O sea, es como que la batalla que uno tiene como cristiano, de que le sirvo a Dios, quiero andar en los... Pero siempre tienes el ruido del mundo. Sí. Y es como es exactamente Sí. eso. Y hablando del principio, que era algo que yo leía en la palabra el otro día, hablando del principio, si vemos, ¿verdad? Porque la mujer tiene un propósito. Amén. Hay un propósito, y yo creo que el propósito más importante y la responsabilidad más grande que Dios ha puesto en nosotras las mujeres es dar a luz. Multiplicarnos, porque Claro ese que fue sí. el primer mandamiento, Sí. que es que, ¿verdad? Que se multiplicaran, pero la que pare es la mujer. Entonces ahí esto, si yo me voy ahí al principio, el ataque a la mujer comienza desde que la serpiente Es le así. viene a ofrecer. Sabemos que hay muchísimos chistes, hay muchísimas anécdotas, hay muchísimas cosas, dice la mujer que me diste, el hombre, muchísimas cosas, pero la realidad es que desde ahí ya el enemigo quería atacarnos a nosotras como mujeres, Eso porque así. sabe el daño que Vila de nosotros vamos como mujeres causamos. ¿Por qué causamos un daño? Porque damos a luz, o hijos de promesa, damos a luz, como hablábamos ahorita antes de comenzar, mujeres estériles, Dios hace el milagro, planta la semilla, que hay muchísimas historias de esas en la Biblia, y gente que yo también conozco que Dios le ha dado el milagro de ser madre. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empoderarnos. Empoderamiento número 1, entender ¿Quiénes mi somos? propósito, quién yo soy, para lo que fui creada, porque como tú dijiste, Dios vio al hombre que estaba solo y dijo, ¿y por qué Dios no escogió que el hombre diera luz? Si Él lo creó a él primero. No aguantan esa fuerza. Entonces, Dios right. dice, déjame traer a este ser que es el que va a producir, y por eso tú y yo, amigas, somos atacadas. ¿Sabes? Para mí, yo me he quedado siempre con esa enseñanza y siempre voy cuando dice que la mujer atacará a la serpiente en el calcañar. Porque la mujer tiene la autoridad en Cristo de formar familias, hijos. Y esto es algo que me ha estado ministrando a mí personalmente, porque cuando tú vienes y empiezas a estudiar la palabra y te metes y empiezas a ser confrontado, hay una línea bien delgada entre el confrontamiento para cambio y el confrontamiento y la culpabilidad. Entonces, batallar con la culpabilidad de decir, pues ya tuve un matrimonio fallido, mis hijos se criaron a cierta edad sin su papá. Entonces estoy hablando de mí, este es mi caso. Un divorcio del papá de mis hijas, pues tú lo ves como un fracaso. Entonces tú dices, no cumplí el propósito de Dios. Pero entonces después para que veas cómo va mi cabeza y va mis pensamientos. Sí. No cumplí, después tuve otro matrimonio fallido. Entonces, y ahora no puedo tener un tercero, no me doy la oportunidad ni nada, porque digo, no vale la pena, porque ya son 2. Entonces, uno, ¿me entiendes? Uno se empieza a cuestionar como mujer. Y si yo me cuestiono, yo no me imagino, muchísimas mujeres se cuestionan. No sé si tú cuestionas toda decisión que tú haces. Todas. Entonces, a veces nosotras sabiendo, porque en mi caso, pues uno tiene un conocimiento y yo sé cuál es el propósito.
pero muchas veces he permitido que todos los pensamientos, dejo que los pensamientos vayan y me dominen a mí. Entonces, ya ahí es donde digo que entre el confrontamiento y la culpabilidad hay una línea bien delgada. Sí. Porque el confrontamiento es para cambio, no para maldición. El confrontamiento no es para condenarme. El confrontamiento es para, te estoy confrontando, vamos para adelante, sigue hacia adelante. Fíjate. Y yo lo veo, yo lo veo como un confrontamiento cuando Dios, es como, o sea, cuando los padres te dicen, hey, te vi o hiciste esto, y uno se va y dice, ya te me dio. Imagínate cuando uno, como que Dios me confrontó, esto es como que te estoy diciendo, estoy aquí, vamos, anda, que hay propósito. Porque hay veces nosotras las mujeres titubeamos y no creo, no sé, a lo mejor no es para mí, sí es para ti, y si es para ti, Dios te va a llevar a ese lugar, a ese propósito. Yo te voy a decir algo que te va a quitar eso. La palabra dice que cuando yo vengo a Cristo, yo soy una nueva criatura. Y la palabra dice que Él coge todos tus pecados y los echa al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿qué sucede? El campo de batalla del ser humano es en la mente. Sí, definitivamente. Tu mente es un vientre fértil. Tu mente es como tu vientre. Todo pecado nace con un pensamiento. Es verdad. ¿Okay? Porque tú no le dices, córtate la mano, dile ahí, y como dice mi esposo, y manda la mano a robar, a ver qué va a hacer. No va a robar. Tiene que ir contigo. Exactamente. Tenemos que ir juntos. Exacto. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que siempre los pensamientos van a venir. Pero la palabra dice que nosotros, en Filipenses, que nosotros tenemos que tener pensamientos ¿de qué? De paz. De bien. De bien. Perdón, me la pega. Perdón. Perdón, no, es que están aquí, no tienen COVID, ya se hicieron la prueba. Sí. Pero sí, es muy cierto. Yo creo que pensamientos de bien. Sí, pensamientos de bien, pero yo creo que yo creo que es mi batalla actual. Mi batalla actual es que estoy siendo confrontada, pero yo misma me condeno. Porque a mí me pasó los otros días en el carro, yo estaba en el carro, entonces uno empieza el día bien, o sea, uno entrega su día como quiere entregarlo, o sea, entregárselo. Perdón, chicas, es que estamos sanas en el nombre de Jesús. Y estoy en mi carro y claro que el enemigo, tú tan pronto te montas o lees un mensaje o ves algo, ya empiezas la mente de Y yo dije, no, Señor, yo quiero ver con tus ojos, yo quiero entender como tú entiendes a uno, para ver el ser humano como Dios lo ve, por los ojos de Dios. Porque hay veces que si uno no se pone esa mentalidad, o sea, todo lo que uno asume, uno se condena, dice, déjate, lo hice mal, no sé qué, en todos los aspectos. Y yo digo, no, Señor, tú ponme la mente. Y así mismo, como que automáticamente Dios, espérate, pues vamos a cambiar tus pensamientos. Porque estás conectado, pues vamos a cambiarlo. Y es todo el tiempo pedirle a Dios, porque si no, con mis propias fuerzas no puedo. No. Si no es Él siendo el principal, no puedo, porque uno se engaña, pero uno sigue en el pensamiento, en la asunción, o mira esto, no. El Señor, sáname, eso quita, no, eso no es. Sí, es muy cierto. Y muchas veces también, amiga, tú podrás decir, ay, pero es que yo no soy cristiana, yo no voy a la iglesia. Mira, esto no se trata de ser cristiana o de ir a la iglesia o de creer o no creer. Esto se trata de que hay una verdad y la verdad nos va a confrontar. Y la verdad es que si nosotras entendiéramos el valor, la posición y la honra que Dios ha puesto en nosotras como mujeres, nada más el dar a luz, el traer vida, el multiplicar, porque ahí, ¿verdad? La bendición de Dios, doctores, médicos, ¿qué más? Pastores, evangelistas, tú no sabes lo que sale de tu vientre, es nuestra responsabilidad como mujer y como madre, criar a nuestros hijos. Es que tenemos tantas responsabilidades, por eso queremos empezar desde la base, es como un restart. Yo creo que la mujer es como automática en responsabilidad. O sea, tú no naces con un librito para tener muchachos, ¿verdad? Eso es así. Pero tan pronto lo tienes, ya tú sabes automáticamente, espérate, es que esto sale de naturaleza. Y hay veces que nosotras como mujeres no entendemos esa naturaleza porque vamos al fast pace, dale, que tengo que hacer esto. Y al the end of the day tú te sientes y dices, wow, yo lo logré todo. ¿Por qué? Porque Dios te da la fuerza. Porque Dios te da la fuerza y hay una... Te capacita y eso no quiere decir que tú no vas a estar capacitada porque tú no estés asistiendo a una congregación. Te capacita porque la naturaleza de nosotras como mujer, desde el Edén, desde que fuimos creadas, fue con un propósito. Y naturalmente ya eso está en nosotros. Imagínate si tú implementas
y tú pones la base y comienzas a alimentarte tú, porque nosotras las mujeres somos atacadas en todas las áreas, somos atacadas en todo. Entonces, como tú dices, hay un empoderamiento, pero es un empoderamiento falso, porque es un empoderamiento para quitarle el lugar al hombre. Eso es así. Y puede sonar como que, pero o son feministas estas o ahora están, no, es que cuando tú entiendes que hay un orden y que la familia es sagrada y que es lo que me pasa, y por eso yo me condeno, porque digo, pero qué familia, pero si no he fracasado, porque el enemigo te utiliza porque tu quiere debilidad. castrarte. Porque él sabe que si él te pones ese pensamiento de culpabilidad, te va a castrar. Y nunca me voy a casar. Exactamente. Ni voy a tener más familia. La palabra dice que para los que están en Cristo no hay sentimiento de culpa. Así es. Así es. Les voy a dar unas pastillitas para que dejen. Oh my God. Yo no sé si en la pintura. Puede ser porque pues como hemos renovado, como vieron, cambiamos set y todo y pintura y todo, a lo mejor eso es lo que la tiene un poquito así. Pero como te decía ahorita que no lo terminé por la tos, la mente es un vientre fértil. Entonces, ¿qué tú haces? Si tú intimas con un pensamiento que va a generar pecado, entonces tú no puedes, cuando a ti te llega un pensamiento que tú sabes que no viene de parte de Dios porque es un pensamiento errado, es un pensamiento de sentimiento de culpa, es una tentación que va en contra de lo que el diseño de Dios, que tú, en vez de tú abrazar ese pensamiento, la palabra dice que lo resistas. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados y potestades de las tinieblas. Entonces Dios nos dio a nosotros las herramientas para nosotros ir, no meternos en una guerra, porque yo no voy a una guerra, ¿por qué? Porque tú cuando tú vas a una guerra con un enemigo, mi enemigo está pisado bajo la planta de mis pies. Mi enemigo, Cristo lo venció hace 2000 años en una cruz del Calvario. Él lo que quiere es, vienen pensamientos, pero dice la palabra que tú los resistas. ¿Y cómo tú los vas a resistir? Con la palabra. Porque aquí está lo que tú necesitas para resistir esos pensamientos. Entonces, vienen pensamientos porque las tentaciones vienen de la propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a ser tentado con algo que a tú nunca te llamó la atención. Ay, sí, es muy cierto. Y es repetitivo, sí, Mari. Claro que siempre a mí, en el caso mío, es el mismo ciclo. Sí. Siempre el ataque a mí es lo mismo, siempre es la misma cosa. ¿Sabes? No hay nada diferente. Y créanme que me costó muchos años de mi vida entender que ese era mi talón de Aquiles y que eso es el ataque que yo siempre voy a tener, y ya lo puedo, cuando tú puedes identificar, y yo me sentí bien feliz porque yo digo, ay, lo identifiqué, esto viene por el mismo lado otra vez. Es lo mismo con diferente título. El enemigo no tiene nada nuevo. Si tú miras la tentación de Cristo en el desierto, ¿sabes? Él no trae nada nuevo. Ahora, tú dijiste algo que es clave. Tú tienes que identificar los dardos del enemigo. Tú tienes que identificarlo. Te voy a hacer una historia bien corta. Yo por años luché con el mismo. Mis problemas eran financieros. Y si tú... En Puerto Rico y aquí aún comenzando los Estados Unidos, y yo decía, pero es que nosotros, cuando tú coges los incos, nosotros tenemos un buen inco, pero ¿qué pasa? Eran los malos administradores. Y un día mi cuñada me dijo, tú te estás colgando en la prueba hasta que tú no identifiques cuál es tu problema y pases esa prueba. Santo. Entonces, cuando tú vas a salir al otro lado, tú tienes que comenzar y de esa prueba aprender. Tú identificaste tu problema. Ahora que tú tienes que hacer, tomar autoridad sobre ese problema. Cuando tú veas que viene el dardo del enemigo, porque es que te va a seguir dando por ese lado. El mismo lado. Pero cuando tú tomas autoridad sobre ese pensamiento, entonces ese pensamiento no te puede hacer nada. Y el pensamiento, entre la palabra dice que justamente con la tentación viene la salida. Entonces, el tiempo que tú pases en ese problema, en ese proceso, depende de ti. Así es. Pero Mari, pero mucha gente no lo entiende. Y es difícil identificar. Por eso es difícil identificar. Que buscar la palabra. Así exactamente. Y buscar más. Y mire, si yo les recomiendo, usted no tiene que pasar 20 horas de oración ni
Empieza de a poco y empieza a poner a Dios en todos los asuntos que tú tengas. Y él va a trabajar. Y pídele a Él, Dios mío, revélame cuál es mi propósito. Porque aquí te queremos empoderar, pero que estamos, si ustedes se dan cuenta, estamos desde Génesis, desde cuando la mujer fue creada. ¿Por qué fue creada? ¿Para qué fue creada? Le dijo el Señor que se multiplicara, trajo vida, multiplicó, entonces, pero al mismo tiempo, desde el día 1 fue atacada, porque sabía la bendición. Entonces, si tú estás siendo atacada y si tú estás en el mismo problema y en el mismo problema y el mismo problema vuelve a presentarse, es como dice Mari, la prueba no la vamos a pasar hasta que identifiquemos. Exacto. Una vez tú lo identificas, tú dices, yo sé por dónde tú vienes. Yo sé por dónde tú vienes. Entonces tú vas a tomar autoridad sobre ese pensamiento. Exacto. Ahora, si en vez de tú tomar autoridad sobre ese pensamiento, tú sigues dándole vueltas y sigues acariciándolo o cuestionándolo y alimentando ese pensamiento, mira, te terminas, como decimos los boricuas, cogotando. Ajá. ¿Por qué? Porque intimaste con Él, y una vez tú intimas con Él, va a bajar a tu corazón. Así es. Por eso es que dice la palabra que tenemos que cuidar en nuestro corazón, porque del mana la vida, ¿verdad que del sí? mana la vida, así mismo. Entonces, la palabra dice que Él ve los pensamientos ¿de quién? De nuestro corazón. Entonces, sumamente importante que tú aprendas a discernir por dónde es que viene el ataque del enemigo. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendas, entonces tú dijiste algo que es clave también, cómo aprendemos. Mira, para eso está la palabra, pero también hay recursos, hay libros, hay ¿cómo te digo? Podcast, enseñanza. Hoy en día hay de tanta todo. tecnología que tú solo le dices Exactamente. a Alexa qué verso y Alexa te lo dice. Es como que es conectarse. Ahora, un punto, una salvedad que quiero hacer aquí es que tenemos que tener cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días. Y muchas cosas se ven. Y se están levantando muchos espíritus de herejía. Y espíritu de herejía, cuando hablo de espíritu de herejía, es espíritu de error. Que entonces, ¿qué sucede? Que mezclan una cosa con Falsas otra. enseñanzas Entonces, y si cosas usted así. no sabe que, porque la Biblia no dice léeme. La Biblia lo que dice escudriñad las escrituras. Y escudriñar es irte a fondo, es buscar, es indagar. ¿Qué es lo que dice la palabra? No cogerla literal. Porque por cogerla literal es que hay tanta religiosidad. Y la misma religiosidad castró a la mujer también. Sí. Años cuando el evangelio comenzó, que hubo el boom ese del evangelio. La mujer era restringida en ese En momento, no todo. la dejaban predicar, no la dejaban hacer nada. ¿Por qué? Porque cogieron la Biblia de manera literal. Entonces, cuando tú coges la Biblia de manera literal, pero tú dices, wow, pero mira lo que dice aquí. Pero si tú la coges de manera literal, tú vas a ver que en un lado dice una cosa y en otro lado dice otra. Y dices, pero es que como que Se contradice como entre que ellas se mismas. contradice. Jamás la palabra de Dios se va a contradecir. La situación es que hay un antes y un después. Exacto. Entonces, que eso lo vamos a ir a explicar un poquito más adelante. Pero tú no puedes cogerla porque la palabra es espíritu. Por lo tanto, yo tengo que pedirle al espíritu que me la revele. Pero no nos queremos ir profundo porque queremos llevar Poco a poco. Y por Paso a ejemplo, paso. hay un versículo que yo sé que muchas mujeres han escuchado y muchos hombres usan de manera, ¿verdad? Lo usan de una manera que no es la correcta, lo tergiversan. Y es Proverbios 14:1 donde dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la destruye. Pero Mari, ¿cómo yo llego a ser esa mujer sabia? Porque yo he sido necia mucho tiempo, rencillosa, peleona, y esto y lo otro, y a mi manera, Creo que todas y tenemos todo, eso. pero entonces ahí es donde yo quiero llegar. Como yo, Marta, porque no es de ella, porque esto es para ti, pero hablamos Para de todos. mí, de ti, de aquella, de la Exactamente. otra, porque todas hemos estado en una etapa de nuestras vidas o donde estamos perdidas, o donde no nos encontramos, o donde los problemas no se acaban. Exactamente. Y eso es lo que queremos, empoderarte desde la base y el fundamento, y que entiendas que el empoderamiento viene primeramente entendiendo quién soy y para qué fui creada. Eso es Porque amén. yo no puedo empoderarme de algo que desconozco. O no puedo empoderarme de algo que estoy ajena, no sé por qué me estoy empoderando.
Pues porque fuiste creada para bendecir, fuiste creada para todas las maravillosas cosas que dice la palabra, ¿verdad? Para lo que la mujer fue creada, nada más el dar a luz y traer familia y proteger es una bendición. Entonces, por eso es que yo entiendo que la mujer es tan atacada, pero yo quisiera ser esa mujer de Proverbios primero, que es Proverbios 31, que es la mujer virtuosa. Pero hablando de la mujer sabia edifica su casa, más la necia con las manos lo destruye. ¿Cuántas veces hemos sido necias? Necias en nuestra propia opinión, necias porque el mundo nos ha enseñado y nos ha ido dirigiendo a que la mujer es igual que el hombre. Sí, somos iguales, pero nos están llevando, que eso fue porque yo dije, espérate, pero el enfoque no es un empoderamiento de esta manera. De esta manera, exactamente. El empoderamiento es desde adentro. Me empodero de mí, de mi vida, de mi alma, sé controlar mis pensamientos, sé controlar mis emociones. Y si yo estoy bien como mamá, como esposa, mi hogar va a ser un hogar feliz. Entonces ahí es donde yo digo, ¿cómo yo llego a ser esa mujer sabia si soy tan terca? Si yo siempre he estado sola. Y para mí, esto soy yo, para mí me cuesta mantenerme con una pareja, pero ¿sabes por qué me cuesta? Porque me creo autosuficiente, porque he hecho tantas cosas solas en mi vida que no le he dado la oportunidad, porque el pensamiento que el enemigo siempre ha puesto es: tú no necesitas a nadie, tú lo puedes hacer sola. Y es mentira, porque uno siempre necesita una ayuda, uno siempre necesita a alguien, y el matrimonio fue creado por Dios. Fue la primera institución que Dios creó. Entonces, ahí es donde yo voy. Entonces, mira qué cosa más brutal. Y es lo más atacado. En estos días que hablábamos, que hablamos contigo, que Dios pone el tema, esto y lo otro, y digo, pero ¿cómo yo voy a dar algo que no tengo? Y ahí el Señor me dice que no es para ti también. No es para yo darlo. Es yo misma estudiándolo y diciendo, wow. Está brutal. Ahí es cuando se cumple la palabra que dice que es una espada de dos filos. Corta para allá, pero corta para acá. Mira, hay veces que yo he predicado un mensaje que me ha roto a mí. Porque yo lo estoy predicando, pero me está dando a mí también. Pues, es lo que yo decía en estos días. Yo decía, pero ¿cómo yo voy a hablar de algo que, desde qué perspectiva yo voy a poder hablar de algo que no estoy viviendo? Porque yo quiero llegar a ser esa mujer, y yo quiero llegar a ser esa mujer sabia que edifica la casa, y yo quiero ser eso. Y esa ayuda idónea para la pareja que el Señor tenga para mí. Todas esas cosas yo las quiero. Y yo decía, pero no las tengo. No es lo que yo estoy viviendo. No ha sido lo que he vivido por los últimos años. He estado creyendo que no hace falta. Entonces ahí el Señor me va llevando y yo digo, Dios mío, pero es que no entiendo qué tú estás haciendo. Porque si no es nada de lo que yo estoy viviendo en este momento. Pero entonces ahí es cuando yo digo, ¿son mis pensamientos o es Él? Que mis pensamientos, ¿verdad? O el Señor me dice, pero es que esto es para arreglarte tú. Primero. Claro. Tú te arreglas primero y ya después todo lo demás va a fluir. Y acuérdate que para tú entender si viene de parte de Dios, muchas veces Dios pone cosas en nuestros corazones. Y entonces tú vienes y le preguntas, ¿pero fuiste tú? Porque el pensamiento nos está confrontando. Nada más de venir a nuestro pensamiento ya nos está confrontando. Y tú dices, ¿de verdad? Sí. Entonces tú quieres pensar que eres tú, pero es Él que te está confrontando. Para, como que dice, te está llamando la atención. Porque mira, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Así es. Dios quiere, porque ese siempre fue el diseño de Dios. Mira, el Génesis 1 y 2 es la perfección de la comunión de Dios con el hombre. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis es el trato de Dios para llevar al hombre nuevamente a él. Sí. Entonces Él ha tratado con el hombre de diferentes maneras. Entonces, ¿qué pasa? Pero el hombre siempre ha fracasado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nosotros fuimos creados en Cristo y ahora estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y dice la palabra que Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender quiénes somos en Cristo,
que yo no soy cualquier cosa, que yo no soy para que me pisoteen, yo no estoy para que me maltraten, yo no estoy para que me golpeen, yo no estoy para que psicológicamente te dañen tampoco. Yo soy una princesa, esa mujer virtuosa. Esa mujer virtuosa de la que habla la palabra, cuando tú vas a las características de esa mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Dice. ¿Quién la hallará? Pero cuando tú hiciste una pregunta, la palabra dice, ¿quién la hallará? Eso no quiere decir que no aparece. La hay, es que hay que buscarla. Ajá. Y está en nosotras mismas. Exacto. Esa mujer está ahí. Sí. Porque el diseño ya fue puesto desde el principio. Es buscarla. ¿Quién la hallará? Tú la vas a hallar. Yo misma la tengo que hallar para poder darla. Exacto. Tú dices, porque no está afuera. Afuera, el empoderamiento que haya, tú lo buscas afuera, haciendo cosas, diciendo cosas, proyectándote. En la palabra, todo está en ti. Amén. Tú tienes que entender que lo que tú buscas está dentro de ti. Escudriñar. No está afuera. Tú tienes que buscarte a ti mismo y pedirle al Espíritu Santo que manifieste lo que está en ti. Y que nos permita, ¿verdad? Y nosotras permitirnos entender y recibir. Yo creo que es bien importante recibir y aceptar que es lo que soy en Cristo. Entonces, como tú dices, no fui diseñada para el maltrato, no fui diseñada para nada de eso. Fui diseñada para tener un hogar de bendición, para traer unos hijos que le sirvan a Dios. Dice también la palabra, es nuestra responsabilidad. Yo creo que el hombre tiene una responsabilidad, pero cuando la mujer entiende la responsabilidad mayor que Dios ha puesto en nosotras, nosotras no estaríamos en esa constante pelea del lucha, posicionamiento entre el hombre y la mujer. Mira, hay una lucha de poder en los matrimonios. Sí. Mira, los matrimonios no fueron diseñados para el hombre competir con la mujer. Jamás. El matrimonio fue diseñado para complementarse. Para que fueran uno. Exactamente. Para ser, porque dice la palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esa sola carne es una con el Espíritu Santo. Entonces yo no estoy con mi esposo para yo competir con él. No. Lamentablemente, pero siempre pasa. Hay actualmente matrimonios cristianos que lo que hay es una competencia. Incluso cabe señalar que hay la incidencia de divorcios dentro de la iglesia está altísima. Altísima. Y uno dice, wow, ¿y cómo es posible? Porque no han entendido quiénes son en Cristo. No han entendido el diseño de Dios para el matrimonio. Sí. Cuando la misma palabra a ti te habla de lo que es el matrimonio, la mujer virtuosa es sumisa, la mujer virtuosa es una mujer que trabaja, es una mujer que ama, es una mujer que respeta, es una mujer que cuida. Cuando tú vas al carácter de la mujer virtuosa, es un ejemplo de lo que es el carácter de Dios. Así es. Es y esa es la meta. Yo creo que esa debe ser el enfoque de nosotras como mujer. Y desde ahí comenzar ese empoderamiento, pero es empezar desde ahí, porque como tú dices, el empoderamiento de afuera, que por eso fue que nosotras hicimos una pausa y dijimos, espérate, algo hay que cambiar, porque el empoderamiento de emprender un negocio, de tener dinero, de proyectar una imagen, de que soy emprendedora, pero no es que esté mal. No está mal. Exactamente. Pero hay algo más. No, entonces tiene que estar enfocado en tiene que estar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando por lo menos yo he entendido, no sé si a ustedes les pasa, yo he entendido y yo sé que todo lo que está en mis manos hoy ha sido puesto por Él. Por su gracia. Entonces, yo no puedo ser tan irresponsable de tener un conocimiento, de tener unas revelaciones, de saber unas cosas, tener todo lo que Él ha puesto en mis manos y no usarlo para Él. Entonces, Dios me ha llevado como por esa transición. Él ha estado trabajando conmigo todo este tiempo, como que esto es lo que hay que hacer, todo esto es con un propósito, es para bendecir otras vidas, es para hacer esto. Entonces, por eso es que este empoderamiento, esta nueva temporada,
voy a crecer yo juntamente con Amén, ustedes, claro que porque sí. el Señor sigue confrontando y esa es la palabra rema que te queremos dejar. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la destruye. Yo fui necia muchos años y no es condenación ni nada, es experiencia y es testimonio de que al yo ser una mujer necia, se destruyen muchas, tú relaciones, destruyes, claro. mira, mi casa es la casa donde todos los sobrinos, todos los nietos de mami, todo el mundo va, ¿verdad? Siempre hay un lugar que es el Que se reúne, núcleo, el punto. que es donde todo el mundo quiere ir y es donde todo el mundo, ¿verdad? Quiere estar y se reúne. Y yo creo que todos anhelan, todas las familias anhelan tener, ¿verdad? Ese lugar. De encuentro, Y sí. ese lugar que también el Señor me ha confrontado en estos días porque mi casa últimamente no se vacía. Que mi sobrino, que mi hermano, que mi sobrina, que la nena, que la otra. Entonces yo digo, y el Señor me dice, es que los estoy acomodando para que también sean edificados. Y yo digo, Amén. pero si yo no lo estoy, Aleluya. yo estoy a lo loco, porque tú te cuestionas, entonces tú piensas que porque tú todavía haces unas cosas, no vas a ser usada o no puedes ser de bendición para otras vidas. Amén. Y yo creo que de lo vil, dice la palabra, de lo vil y menospreciado, escoge el Señor para, ¿verdad?, avergonzar al sabio. Entonces, no, y esto soy yo les estoy hablando testimonio, lo que me pasa a Estás siendo diario. transparente. Claro, es es que- que todas tenemos algo. Y ante Dios estamos desnudos. Exacto, entonces es Yo como no que, puedo aparentar algo antes, Que no somos. porque me engaño a mí misma. A mí exactamente, misma, porque no es amar a nadie. Uno se engaña a uno mismo. Por eso, sí. así mismo es. Y a la medida que tú estás siendo transparente, tú te estás liberando. Ajá. Exacto, y siendo, porque muchas veces las personas se equivocan y piensan que porque, no sé si te pasa a ti como pastora, que las personas piensan que tú vives una vida, vives flotando, Ajá. levitando, estás que todo no, el no tiempo, y pasa que no pasas situaciones o que no caes en pecado por un pensamiento, porque, mira, a veces nosotros pensamos, ay, pero si yo no bebo, yo no fumo, yo no robo, yo no... Tú has traído un punto formidable. Mira, pecado es pecado y yo No lo tuve matter que what. entender, yo lo tuve que entender, Pecado que no es pecado y importa. el infierno es candela. Exacto. Porque esos son los pecados, porque nos enfocamos en los pecados que se ven. Es lo que se ven. En el que bebe, el fuma, el adulterio, en esto, pero y los pecados del corazón. De adentro Ajá. de ti. Los Ajá. pensamientos. Los pensamientos, Así es. la amargura, Ujú, la envidia, La infelicidad. todo eso. Que caminas con una sonrisa. y Mira, no no, tienes y esa tan, felicidad. la palabra dice que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, es como pecado. quiera es pecado. Es pecado. Entonces, el infierno, mi esposo dice que el infierno no tiene compartimiento. Y no hay en Dios. Todo el mundo es para el mismo lado. Todo el mundo para el mismo lado. No es que un compartimento va a estar menos caliente y el otro más caliente porque tu pecado fue más grande que el otro. No, pecado es pecado. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida de honestidad y si le fallaste a Dios, ve a los pies de Cristo. Arrodillas y pídele perdón al Señor. Pues yo Claro. vivía mucho, a mí me ha costado. Sí. Honestamente, no sé si a ti, pero a mí personalmente me ha Pues costado. claro que cuesta. Porque costado? salir de la condenación. Los pensamientos de, ay, pero es que tú lo estás haciendo mal, pues te pasa A mí porque lo- lo a estás mí haciendo ese Pero mal. los pensamientos vienen del mismo infierno, ¿no sabes por qué? Te lo vuelvo a repetir, porque la palabra dice que para los que no hay sentimiento de culpa. Ujú. La Pues yo era culpabilidad. el temor, yo siempre tenía susto y siempre tenía un miedo de que alguien me llamara y algo pasó. Ujú. Pues porque yo creo que fue la experiencia de Trauma Center y tener mis hijos, estar sola y yo siempre tenía un temor. Y tuve mi nieto y siempre era como un susto, hasta que un día se lo tuve que entregar a Dios. Porque Wow. no vivía tranquila. Uno no es feliz. Siempre tenía como, y no es felicidad, es como esa inquietud, ese Miedo, ese miedo. como un miedo, como Señor, cuídame y protégemela. Padre amado, el temor no es tuyo. No. Yo ando contigo, no tengo que andar con temor. Y así mismo, como se lo dije, en par de días, bueno, ya no. A mí me Hasta uno pasó. mismo, mira cómo es la mente de uno, que ay, mira, ya no me da susto. Así mismo es. Así es. Mira, Sí. es cierto. Yo, mira, no me Yo da te voy a miedo. contar algo para que tú veas que Dios está sentado en su trono y gloria a Dios. Amén. Él es fiel y él va a llegar a tu encuentro. Yo nací en la iglesia, mis papás se apartaron, pero yo continué asistiendo con mis tíos.
llegó un punto dado que me aparté porque la iglesia no me dejaban arreglar. Yo quería pintarme, qué sé yo, qué. Yo me aparté hasta que cerca de mi casa abrieron una iglesia que era pentecostal, pero permitían arreglarte. Ok. Yo fui, hace como unos 6 años, ustedes saben, yo tengo mi hijo mayor pues tiene autismo, tiene rasgos autistas y pues tiene 30 años, pero mentalmente tiene como 14 años. Hace como 6 años atrás, me llegó un pensamiento para lo que tú veas lo que es tú intimar con un pensamiento. Uf. Pasa que ahorita la tos vino a estorbarme un poquito. Lo que es intimar con un pensamiento. Sirviéndole al Señor, predicando y todo, me vino ese pensamiento de que qué iba a pasar con él, que él no iba a conocer el amor en pareja, que él no iba a conocer el amor de tener hijos, que qué iba a pasar cuando yo partiera y mi esposo partiera, no iba a tener quien fuera por él, y eso, yo te digo a ti, Wow. y delante de la presencia de mi Señor estoy, que eso fue poquito a poquito. Pensamiento, y en el baño lloraba y yo no le decía nada a mi esposo y me quedaba dormida y despertaba y eso estaba ahí y fueron pasando los días y ese pensamiento ya no era cuestión de como digo yo, de flash, Era constante. ya era un pensamiento Al constante, puesto. a tal punto que me llegó a crear una ansiedad que yo no dormía, que yo no vivía, Wow. que yo lo que era llorar en mis momentos que estaba sola, yo lo que hacía era llorar, una angustia, una amargura. ¿Qué pasa? Yo voy a un evento en la iglesia y había como 400 personas y vino esta predicadora, ella se llama Diana Mendiola. Yo no era, tú sabes que a veces tú tienes predicadores con los que tú haces un clic, te gusta, y otros que tú dices, pues son buenos. son predicadores, Dios los usa, pero no es de los que yo me sentaría a escuchar una predica, pero la invitaron, y como fue a mi iglesia, pues yo fui. Mira, es que el Señor es fiel. Yo no me senté ni en primera fila, me senté como en la cuarta fila. Ella está predicando, de momento ella viene y me dice, tú, nunca la había visto personalmente, el Señor quiere quitarte esa amargura que tú tienes. Y tú, Y yo no tengo amargura. Yo no tengo ninguno. Yo bella y fabulosa, mi pelo, mi maquillaje, bella, tú sabes. Ajá. Y yo miré para acá y miré para acá y me dice, no, tú misma. Y yo le dije, ¿yo? Me dice, sí. ¿Amargura? Yo me digo, sí, tú tienes una amargura, ven acá. Y yo no me quise, y mi esposo me dice, levántate y ve. Wow. 400 personas, cámaras y todo. Yo voy donde ella. Dios sabía que ella no era de mis predicadoras favoritas. Y me dice, mira lo que Dios sabía que me tenía que romper para yo recibir esa palabra. Santo Dios. Que Él me iba a dar. Él me iba a Solo lo libertar hace. en ese momento. Wow. Y me dice, cuando viene donde mí, me dice, dame un abrazo. Y me abrazó y me dice, yo sé que a ti no te gustan las negritas, pero dame un abrazo. Ella lo dijo de manera, porque ella era un poquito trigueñita, pero parece que ella lo dijo para romperme. Cuando Ajá. ella me dijo eso, que me dé ese abrazo, yo me quebranté. Yo sentí que mi corazón como que explotó Reventó. y empiezo y llora en el pecho de ella. Ella con un traje blanco, yo maquillada, y ella abrazándome, y ahí en esa intimidad de ella conmigo me dice, ¿cuánto haces que tú no le predicas a alguien de Dios? Me dice, no me contestes, son preguntas para confrontarte. Y yo me quedé así, me dice, tú sabes, Dios me dice, ¿cuántos hijos tú tienes? Él quiere quitarte esa amargura. Y tú sabes que estás amargada. Yo le miré, me dijo, ¿cuántos hijos tú tienes? Y yo le dije, 3. Dios me dice que le entregues el mayor, que es el que más te duele. Tú dijiste, esto fue Dios. mí, gracias, Mamá, Señor. tú sabes, Ahí ya la se fue. iglesia, aquello tú podías tirar un alfiler y Y se era un caía. estruendo. Y todo el que conocía empezó a gritar y a adorar a Dios porque la amargura que yo tenía me creció por el pensamiento por eso te digo, tú intimas con un pensamiento y genera pecado, porque la amargura es pecado, dice la palabra. Entonces yo intimé con ese pensamiento y ese pensamiento generó mi amargura y esa amargura me fue castrando al nivel que ese día yo no quería ir a la iglesia. Wow. Y ella me dice, Dios me dice que de los 3 le entregues al más que te duele, que es el mayor. Entrégaselo a Dios, que Él va a cuidar de tu hijo. Y ahí yo empecé, entonces oró por mí, yo empecé a llorar y llorar. Yo no sé en qué momento yo me caí al suelo.
Yo lo que sé es que cuando yo estoy en el suelo, yo no me podía mover. Yo lo que sentía era que me estaban como sacando Quitando del algo de pecho, dentro. del corazón, todo jalándome eso. cosas. Cuando yo me levanto de ahí, dice mi esposo que estuve ahí más de 20 y pico minutos tirada en el suelo, Dios bregando conmigo. Cuando me levanta de ahí, yo fabulosa, sin una gota de maquillaje. Yo había llorado y llorado. Eso fue yo te lo digo ahora de manera jocosa. Ajá. Pero es el llanto más rico del mundo. Pero no, cuando yo me levanté, yo me sentía literalmente liviana. Dios se llevó la amargura, Dios me Amén. libertó de la amargura hace más de 6 años. Y al día de hoy yo sé que el día que yo no esté, sea cual sea la razón, Dios va a tener cuidado de mis hijos. Amén. Porque ya en una segunda ocasión me dijo, yo tengo tus hijos en mis manos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Muchas veces nos cargamos con cosas porque no aprendemos a dejárselas a Dios. No intimemos con cosas que vienen a cargarnos. Por eso te digo, ahora, no es que el pensamiento ha querido volver, pero ya yo sé. Ajá. Yo le digo, no, porque Dios tiene a mis hijos en sus Y manos. Dios brega hasta en lo más mínimo, en lo que menos Él tiene espera. cuidado No de fue ti. Dios, porque Él sabe en pensamiento. Claro. Y como que de momento llega. Sí. Sí. Pero para que tú veas lo que es intimar. Intimar con un pensamiento. Pero Y yo he también- estado intimando con, y honestamente yo he estado intimando con pensamientos porque entonces mira cómo es el enemigo. Mira el enemigo que el otro día yo no sé si tú acuerdas que yo hice ese comentario, tú estabas y yo dije, no lo podemos tener todo. Dios me ha dado negocio y me ha dado esto, pues no me va a dar el amor porque no lo puedo tener todo. Y yo me he estado creyendo todo este tiempo Eso, que no eres es que digna no lo de puedes tener tener una- todo. Sí, lo no puedes puedes tener. tener éxito en los negocios y éxito en y tener salud y tener Te va a paz, decir tenerlo. que no eres Diga digna de eso. mantener una relación, que el problema eres tú. Y no, te lo ese mereces. fue Pero para que vean, amiga, lo contradictorio de yo venir a comenzar a hablar de algo cuando soy yo con la que el Señor está trabajando, cuando soy yo la que está en esta batalla. Y yo creo que esto es lo bonito de este podcast y es lo bueno de esto, de que nosotras podemos hablar en libertad Y abrirnos, y sí. abrirnos, porque a medida que tú te abres y tú comienzas a hablar y tú comienzas a sacar de ti todas esas cosas que están. Así que, amiga, hoy empieza y entrega. Lo primero, dile al Señor y dile, yo quiero ser esa mujer sabia, enséñame Amén, cómo. claro Porque que yo lo sí. quiero ser. Yo quiero dejar de ser la mujer rencillosa, yo quiero Y dejar abre ese de corazón ser a la mujer que no edifica casa. Entonces, cuando tú comienzas a ver, para que tú veas, Mari, cuando Dios da este versículo, tú sabes todos los cuestionamientos que yo me hice. Me imagino. Pero de que tú hablas de mujer sabia que edifica su casa, si mira a tu hija, o mira a la otra, o mira tu matrimonio, o mira el fracaso, ¿de qué tú vas a hablar? Para que ustedes vean que esto aquí nadie está exento. Exacto. Entonces, pero tú me has dado un tips, que es no intimar con el pensamiento. Yo creo que eso es lo más Mira, importante. y algo clave que yo he aprendido, Ujú. ¿verdad? Es que siempre que tú te sientas cargada, búscate una persona que espiritualmente esté más arriba de ti. Ujú. Una persona que te impulse, no que te ale, que te impulse. ¿Por qué? Porque tú vas a pasar, todos tenemos situaciones. Yo no estoy exenta de tener situaciones y de pasar por situaciones. cosas, claro. Yo te conté hace Ajá. unas semanas atrás. O sea, siempre va a venir el ataque. ¿Por qué? Porque cuando tú estás avanzando, Ahí es que quiere. el enemigo va a venir de una u otra manera. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Porque mira lo que tú dijiste también algo ahora, cuando tú lo hablas, tú como que te liberas. Pero cuando tú te encierras, y eso... El pensamiento es entre tú y el Sí, enemigo. Exactamente. Ajá, es como una Están batalla. luchando Y te sigue martillando. Sí, Martillando. sí. Y martillando hasta... Mira, una persona que se va a suicidar, no se levanta, no dice, se levanta, voy y me suicidé. No. Ellos están intimando con eso. ese pensamiento Van muchos cayendo años. y van intimando, pero como no lo hablan, como no lo expresan, Así Está mismo, él, como ahí. mira, ese pensamiento. es más, no, la gente no tiene ni que tener a Cristo en su noticia para decir una persona que está en depresión necesita hablar, necesita expresarse. Imagínate nosotros que tenemos a Cristo. Y amiga, siempre consíguese una amiga y Sí. siéntense juntas, vamos a abrir las palabras.
y encourage, ¿cómo se dice encourage? Motivarse. Motivarnos Ajá, una a otra. motivarse una a la otra. Mira, vamos a ver, a lo mejor las dos juntas podemos experimentar a ver lo que dicen o de qué hablan. Y creas esa relación con esa amiga que el día que tú necesites. Claro. Y no lo digo porque, pero a mí me pasa, yo tengo una amiga que puedo llamar y decir, vamos a orar, tenemos que ayunar, algo está pasando, necesito. Y ahí es que tú puedes empoderarte con una amiga en Cristo Jesús. Claro, que te eleve, que te Y ayude. las dos se gozan de esa bendición y saber decir, espérate, no, vamos a orar porque Dios, espérate, que yo lo leí en una palabra. y Empezar compartirlo. con algo básico. Exacto. Para Simple. comenzar a empoderar tu espíritu y que eso comience a despertar, vamos a empezar con algo básico. Mira, cómprate un devocional. Ajá. Que hay De la devocionales mujer. de mujeres. Un pero digo devocional que y tremendos. te sacas 5 minutos al día para leer un versículo bíblico. Les estoy hablando de lo que yo he tenido que Claro. hacer. Y Lo que hasta yo he mismo tenido teléfono, que si no hacer. tienes Biblia, coge tu teléfono Y ahí. educarme. Yo he tenido que obligarme y educarme a que son los 5 minutos de leer. Claro. Para y lee. Levántate de la cama, lee. El versículo, tengo hasta, yo creo que fuiste tú que me lo regalaste, que da vuelta. Todos los días yo llego, le doy la vuelta y lo leo. Lo Y de oro leer, con sí. eso. O sea, hay tantos recursos. No tienes que estar yendo a una iglesia. No tienes que estar en una relación, wow, ya estoy bien espiritual. Es el primer paso, que es lo que yo he estado haciendo y por eso Dios me ha ido confrontando a mí. Porque yo dije, algo tengo que hacer. Un cambio tiene que haber. Entonces el cambio, para yo poder ver cambios en mis hijos, yo tengo que cambiar. Claro, Amén. eso es amén. Entonces, para yo ver cambio, y lo he visto en la empresa, para yo poder ver cambios en la empresa, yo tuve que hacer cambios. Entonces, es bonito que algunas personas se te acerquen y digan, no sé qué estás haciendo, pero lo que estás haciendo, Está bien. vamos bien. Entonces, tener eso es como decir, pues mira, voy por buen Funciona, camino. funciona. O tomé las decisiones correctas. Porque personalmente soy una persona que me cuestiono todo, que lo súper analizo. Siempre he sido al extremo. Antes era muy emocional y me dejaba llevar mucho por las emociones. La vida me ha dado tan duro que ahora es que súper analizo todo, lo pienso bien meticulosamente, que tampoco está bien, porque cuando tú tienes a Cristo, tú tienes que confiar que lo que Él te ha dado y lo que Él te dio es para bendición. Así Claro. que, amiga, no importa en la situación que estés, si te encuentras como yo, si te encuentras ya en un nivel más alto, no sé si estás agateando, empezando, y si no has empezado, comienza a Es empoderar momento. tu pensamiento de cosas positivas. Mira, yo me vi en un momento dado que yo no salía del teléfono viendo Facebook, viendo Instagram, viendo cosas, en mi tiempo libre. En Eso es cualquier tiempo adictivo. libre que yo tenía, yo me veía rápido en el de Por esto. eso yo menciono tanto el teléfono, porque así mismo como la gente se enfoca, porque claro, la palabra es la palabra y tener la Biblia y leerla, claro. Pero como estamos comenzando, si no la tienes, bájale el app. La app de Biblia, tú puedes buscar hasta lo que estás pensando. Mira, como yo busco esto en la Biblia, te da reminders. Mira, hoy no oramos. Yo tengo hasta un reminder y dice, hey, we need to pray, de mi misma Bible app. Y en vez de pegarte a lo que es el social media, go to your app. You read it y te empapas de lo que es Sí, la y palabra. hay recursos, hay libros de mujeres que te ayudan. Todo es tú quererlo hacer. Yo comencé, y les voy a decir cómo yo comencé. Yo Disculpen. comencé Oh my God. en las mañanas. Yo paso mucho tiempo en el carro, de un lado a otro, ¿verdad? Sí. Pues en las mañanas yo dije, pues yo escuchaba siempre un programa radial de Puerto Rico, todas las mañanas las noticias. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú escuchas noticias en la mañana y que mataron a aquel, que Ay, le hicieron no, yo el no otro, quiero que escuchar en el noticias. otro lado... Yo no entonces oigo noticias. no, yo escuchaba Noti1. Ay, Y ya Dios. tú sabes que eso es política y muerte, política y asalto, política. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entendí que en la mañana no es bueno Claro tú que no. llenarte de tantas noticias negativas. Negativismo. ¿Qué hice? Empecé a escuchar adoración, música cristiana. No, ahora escucho enseñanzas. Vengo por la mañana escuchando o uso el tiempo en el carro para escuchar algo que me edificara a mí. Y eso me ha ayudado. Y hasta la misma palabra, tú la pones. Y te la lees. Entonces tú vas guiando y tú vas escuchando la palabra. Mira, yo en mi camino, yo vengo que la gente dirá, "Esa está loca". Hablando con Dios Ajá. y cantando y, Y yo también adorando. pongo las manos y la gente sí, dice, y "¿Qué haces?". dando las manos.
Porque yo estoy Yo sola solo tú con lo Dios. Porque la gente piensa que, el lugar secreto, yo tengo que estar escondida. No, el lugar secreto es ese momento de intimidad tuyo con Dios. No matter where you're at. Tú puedes tener tu lugar secreto en el carro, hasta en la oficina. ¿Tú entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque es el tiempo de que tú estés en esa Así intimidad mismo es. con Dios. Amén. Por eso, amiga, no te estamos diciendo, no te estamos dando una religión, te estamos hablando de cómo tú das los Basic, los básico. primeros pasos en tu iniciar una relación, una intimidad con Dios, Sí. ¿verdad? Y yo te aseguro a ti que pruébalo. Prueba. Y pon a no Dios te vas en a todo lo que arrepentir. tú Y Él haces. se encarga del resto. Sí, y Y poner no- a Dios en todo lo y que no uno lo pongas hace. como primero. Y tú me vas a decir, ¿cómo que no lo pongas en primer lugar? No. Tú no puedes poner a Dios en un primer lugar. Cuando tú pones a Dios en un primer lugar, tú le estás dando el primer lugar, pero ese lugar va a depender de las situaciones. Ujú. Tú tienes que ponerlo como tu todo. Amén. Dios es tu todo. Porque cuando tú lo pones, a veces tenemos prioridades y Y ese surge primer algo. lugar cambia. Y Y surge ese algo en primer el lugar camino. pasa. Y esa prioridad, lo que era una prioridad, ahora pasa a un segundo plano porque otra situación se volvió una prioridad. Y Entonces, desenvolverlo a él en esa situación. exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo como nuestro todo. Todo. Porque, permíteme decirte, que seas cristiano, no seas cristiano, creas en Dios, no creas en Dios, sea lo que sea, si hoy tú respiras es por la gracia de Dios. Así es. Te guste o no te guste. ¿Te guste o no te guste? Creas en Dios, no lo creas. Exactamente. Por eso es que yo digo que al final del camino, hasta el que dice que es ateo, ¿Cree? apriétale un poco la tuerca para que tú veas cómo le sale un ay Una Dios mío. preguntita, un ay Dios mío. Un ay sí, Dios mío. Señor, me- ¿Por qué? Porque cuando hubo esa separación de espíritu, el ser humano el ser humano quedó con un vacío en el corazón que no lo llena nada. Por eso es que hay tantas cosas, porque el ser humano se envuelve en tantas cosas raras, en que si drogas, que si esto, que si Buscando cultos aquí. satisfacer eso. Buscar llenar, vacío. que si ahora en lo que es la sexualidad que se han levantado tantas, que si Pero dos es que y tres sí, en vamos, una misma alcoba. por eso, es Porque que ahí están vamos. buscando llenar ese vacío que Exacto. solo lo llena Dios. Ahí vamos al principio. La Solo mujer es Cristo. atacada. Ajá. La mujer es atacada para que el propósito no se cumpla. No se cumpla, así mismo. Recuerda que aquí te vamos a empoderar en todas las áreas, pero te vamos que esta nueva temporada es para empoderarnos nosotras juntamente contigo desde la base. Amén. Desde Así la es. base. Así que Yes. te queremos dejar el versículo rema de hoy, que es Proverbios 14:1, que realmente teníamos que discutir el versículo, pero Dios dijo, Lo fuimos por un no montón de fuimos, horas. pero Pero yo creo que es la base, es lo que necesitamos decir. Amén, claro para que poder sí. entonces ir por la palabra y llevarte poco a poco. Así que siempre te vamos a traer temas que vengan a sostener tu Amén. vida, a levantarte, a edificarte, Claro que tanto sí. a ti como a nosotras. Yo creo que esto, esta nueva temporada va a ser hermosa, Para todos. Yo lo creo que- con todo mi corazón, donde claro que nosotros vamos a poder alcanzar otro nivel, tanto como mamás, como profesionales, Claro que como sí. hermanas, como Vamos tías. Vamos a pasar ese nivel. Como vamos, empresarias, como todo. Exacto. Esto nos va a catapultar a un nivel de gloria mayor. Mayor. Santo. ¿Por qué? Porque nos estamos abriendo a la palabra. Porque, como ella dijo, estamos sentando una base, pero cuando se empiecen a discutir todos los principios que hay en la palabra y cómo todas las mujeres que hay en la palabra y cómo Dios trató con cada una de ellas y el cumplimiento de cada una de esas mujeres y los milagros que Dios hizo y cómo obró en cada una de sus vidas, desde Génesis hasta hasta Apocalipsis. Apocalipsis. Tú te vas a dar cuenta que tú eres una mujer escogida, que eres Hermosa, amada, que eres amada. hermosa, Tienes un valor que eres un enorme. valor incalculable y que Dios te tuvo desde la eternidad en su pensamiento. Y por eso Amén, tenemos que amén. tenemos que empoderarnos desde la base, el fundamento, Claro que sí. para poder proyectar la naturaleza Claro para la que que sí. fuimos creadas. Yo creo que eso es bien Exacto. importante, así que estúdialo, léelo. Proverbios 14:1. Seamos mujeres sabias, y eso no solo en la casa. Yo creo que ser sabias en general en nuestra vida, en nuestros lugares de trabajo. Yo creo que yo le pido al Señor, yo siempre que oro le digo, el Señor, hazme una mujer prudente.
una mujer prudente. Y que Y nos es algo que me enseña a gustaría callar. más, Y velar nuestras- más velar adelante nuestros discutir. Creo que la pensamientos. mujer es una virtud hermosa, ser una mujer prudente, Todas saber las hablar características. cuando tienes que hablar, aprender a callar, pero tú sabes qué es lo que pasa, y yo he notado, y era algo que me pasaba a mí, es que si yo me quedo callada no estoy poniendo mi punto de vista y que se cree este o que se cree esta, pero la que no Dios se sabía el encarga del lugar resto. era yo. Porque si yo sé el lugar que yo tengo, Claro. yo me quedo callada, Mira, porque no. yo no dependo de lo que tú pienses de mí. Exacto. Mejor no lo pudiste decir. Mira, yo antes decía, es que hay un refrán que dice, el que calla otorga. No. Perdóname decirte, porque yo decía, no, es que si me quedo callada le estoy dando la razón. No, a veces callamos porque no vamos a gastar nuestras energías, porque la otra persona no está dispuesta a eso. escuchar. Y Dios got you. Dios tiene tanto, Claro. o sea, es como que I got you. Yo he tenido Mejor situaciones callado. en las que Dios me dice, Calla. calla, que yo peleo por ti. Y he visto la mano de Dios obrando Amén. a mi favor. Sí, y a mí me pasó en un momento dado, y hablaremos más adelante Sí, de era los brava y testimonios. ese es Y otro tenemos tema. que discutir la mujer virtuosa, una y cada una de ellas, porque tenemos que ser sabias, porque hay momentos en el mismo matrimonio en que tenemos que aprender una de las características es saber callar. Saber callar y Porque sí. Y eso es un tema que podemos hablar. que hay un Ay, Dios montón. mío, Mira, porque en los uno para callar. matrimonios, la clave en los matrimonios, porque muchos matrimonios hoy fracasan porque no hay comunicación. No se atreven a hablarse. No, ni decirse. exacto, pero tú sabes qué, porque empezamos a pelear y tú hablas y yo hablo y tú dices y yo te respondo y esa jaquetonería, y específicamente las mujeres la latina, ¿no? Que yo voy para Yo voy adelante, pensando antes, tú estás hablando y yo ni te estoy ma- escuchando, yo estoy pensando lo que te voy a todo lo que contestar. te voy a decir. Pues ¿sabes Ese qué? mundo es- ¿Sabes qué? Yo aprendí cuando mi esposo y yo yo tengo 31 años de casada, para la gloria de Amén, Dios. que sean muchos Amén. más. Y al principio que yo me casé, empezamos a tener problemas. Buscamos consejería, pero rápido llamamos a los pastores vinieron y nos dieron una consejería. Y a lo largo del camino te puedo decir que una de las cosas que ha hecho en lo natural, claro, porque es Dios, es que hemos aprendido que si algo hemos tenido un disgusto, porque yo te puedo decir, y Dios sabe que no miento, que las peleas fuertes en mi hogar, te las puedo contar, te puedo abrir los de las manos y me van a sobrar, ¿sabes? Han sido pocas. ¿Por qué? Porque cuando estamos los dos molestos y uno de los dos está, el otro aprende a darnos nuestro espacio, porque nos damos el espacio y cuando todas las aguas bajan a su nivel, Vuelven. nos sentamos y dialogamos, porque cuando tú estás molesta y Hablas él está desde el molesto, coraje. hablas desde el Y coraje. hieres, Y hieres. a ese es el punto que quiero llegar, porque yo creo que ese es va a ser el punto de inicio Sí, del otro podcast. Sí. Ajá. Y hay un refrán también que dice que las palabras se las lleva el viento, y No. no es así. Las palabras aterrizan y causan daño que muchas veces en un segundo En hace nuestra una palabra. boca hay vida y hay muerte. Sí, por eso te digo. Y esas palabras no se las lleva el viento. Las palabras tardan unos segundos en salir de tu boca Sí, y sí. pueden causar una herida que muchas veces toda la vida y no sanan. Sí. Las palabras destruyen y las palabras Levantan. construyen, Yo hice una levantan. dinámica de los jóvenes con eso. Así que con la tenemos que pasta. tener cuidado. Y el matrimonio, tenemos que aprender a comunicarnos y a respetar nuestros espacios cuando uno de los dos no está dispuesto a escuchar, acalorado o está, mira, vamos a darnos el espacio. ¿Por qué? Porque cuando tú estás así, yo he sabido en una de las confrontaciones con mi esposo, estaba yo, olvídate, volar. Él me dio mi espacio. Cuando volvimos atrás, verdad, mala mía, perdóname. Exacto. Tú estás dispuesto Sí. hasta a pedir Es como perdón. la pasta, yo digo que las palabras es como la pasta. Tú no puedes sacar la pasta de un cepillo y ponerlo para atrás. Así son las palabras. Oh, wow, eso está nítido. Sí. no puede Ella hizo decir. eso en la iglesia con los jóvenes y eso quedó brutal. Muy interesante. Porque Le dio ella un le dio tubo de un pasta. tubo de pasta y lo sacó. Y él decía, mételo para adentro otra vez la pasta. No puedes. No puedes. Porque ya el Comparar daño las lo palabras. hiciste, ya lo quitaste. dañas, ya la- Así que es como- esa es- dinámica está muy buena. Después es la como podríamos confianza. traer Yo para... creo que esto, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Ese va a ser el punto Sí. de partida con Para lo Proverbios próximo. para el próximo. Sí. El cómo nosotros tenemos que, como mujer sabia que edifica la casa, una de parte de eso es
cómo hablar, cómo podernos expresar y discutir esas características que una mujer sabia, que tú quieres saber, Y cambiar una el y carácter. una, y en cómo nosotras fluir de esa manera. De esa manera. Y desde ahí que comience entonces el empoderamiento, pero el empoderamiento espiritual. De manera Amén, en el nombre de correcta, con Jesús. el De la manera Espíritu correcta, Santo. sí. Sí, nos vamos a traer pastillitas Vicks. No, de verdad, para la próxima no tengo esto. No es que me dio a mí también, yo lo tenía. Así que amigas, gracias, Claro que sí, gracias por sintonizarnos, escucharnos. por escucharnos. Espero que haya sido de bendición y de edificación para tu vida. Te esperamos la próxima semana. Amén, Riega claro que la sí. voz, dale share, síguenos en las redes sociales que han estado todo el tiempo durante el podcast aquí abajo. Queremos saber, ¿verdad? Cómo te va, cómo opinión. tu opinión, Eso, qué ¿qué piensas, piensas? cómo te sentiste con este podcast. Esperamos que de ahora en adelante, yo creo que esta es la punta de lanza para lo que Dios Claro va a que hacer sí, amén, aleluya. a través de esta plataforma para tu vida, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu vida profesional, para tu salud. O sea, queremos empoderar en todas las áreas, pero no podemos, yo no podía, ni podíamos, nosotros hablábamos de eso, no podíamos seguir empoderando De manera incorrecta. ficticiamente, por decirlo así. Superficial. Un empoderamiento desde la perspectiva del mundo, que el empoderamiento es feminismo. Y Wow. es... una palabra perspectiva, wow. Exacto, desde la perspectiva del mundo, que es el feminismo, Ajá. y el creer que la mujer está por encima Cambiaste de la todos. perspectiva, lo tenías desde la perspectiva humana del mundo, ahora lo vas a traer A la perspectiva. divina. Porque de no Dios. puede haber éxito, ni puede haber Sí, Dios no está en el- sí, Dios empoderamiento, no está en el ni, asunto. ni emprendimiento, si Dios no está en el asunto. Amén. Porque es un empoderamiento temporero. Va a ser un empoderamiento temporero y va a ser un emprendimiento temporero. Este emprendimiento que comenzamos hoy nos va a llevar de gloria en gloria, de Amén, triunfo en triunfo, aleluya. y un Amén, nivel claro que mayor, sí. y nos va a alinear. Y yo me estoy hablando a mí misma, Yo porque yo también. no se crean que porque yo le estoy hablando hoy aquí de esto, yo soy una predicadora o yo soy nada de eso. No, Dios todos está estamos en trabajando crecimiento, Estamos conmigo. siendo formados. Está Y trabajando lo más lindo es conmigo. compartimos la formación con ustedes para formarnos todas juntas como Dice mujeres. Al la mismo palabra que tiempo- vamos en crecimiento, a ver, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Él. Cristo. Amén. Hasta que Él Así, venga. hasta que Él venga. O sea, que nunca vamos a parar de aprender De ni de hacer esto. crecer. Y es Así para adelante que y para el gracias, cielo. Marta, No, por la oportunidad, no, ¿verdad? gracias. De abrirme, ¿verdad? Gracias Cosas a al yo ti. poder estar aquí. Ay, Gracias, Marta, gloria, muchas honor. veces aquí. Sí, Sí, de sí. verdad Y que vamos a primera de tenerle, muchas. queremos traer a las chicas de la oficina, Claro. que puedan compartir. Si ustedes ven, cambiamos un poquito el concepto, después Sí. vamos a poner un mueblecito y demás para que quepa más personas, para poder seguir trayendo mujeres reales, como tú y como yo, mujeres que sienten y padecen, mujeres que estamos pasando por procesos. Entonces, qué bonito poder pasar el proceso todas juntas y entender que no estamos solas. Amiga, no estás sola. Estamos aquí y yo estoy aquí, ella está aquí, ella está aquí. Van a haber muchísimas amigas a través de esta plataforma para empoderar tu vida de la manera correcta. Así que Pregúntenos, hagan de todo, escríbanos y le si conseguimos necesitas la contestación. algo, oración o lo que sea, aquí está el numerito 904-583-4998. Si estás en otro país, si estás en otro lugar, puedes comunicarte con nosotros a través del WhatsApp 904-583-4998 para oración. ¿Qué libro es el que ustedes están leyendo? ¿Qué me recomienda? Lo que tú necesites. Y aprovecho para la gente que está en el área de Jacksonville, recordarles que Closet Care existe, que a través de Optivo Care tenemos un closet donde para ti, mujer, que estás en necesidad, tenemos ropa, zapatos, carteras, accesorios, todo lo que tú necesitas, porque hayas llegado a este país, porque estés en una situación difícil. Quiero que sepas que no estás sola. Estamos Existen aquí. recursos, así que si estás en el área de Jacksonville, Florida, te invito martes y jueves a nuestra boutique para que nos visites, y ahí todo es completamente Martes y gratis. viernes, martes y viernes. Perdóname, Sí, martes y viernes. Martes y viernes de 10 a 4 de la tarde, todo totalmente gratis. Así que comunícate para más información. Ok. Así que gracias, chicas. Bye. Gracias, Hasta Mari. el día de Gracias, mañana. bye. Bye bye.